Bien, y para conversar de este y otros temas ya está en la mesa con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es internacionalista, y pues el tema está clarísimo, la mesa está pintada para conversar. ¿Qué cree usted que va a pasar con Maduro? ¿Viene, no viene? Porque ha anunciado, pero dicen por aquí que no viene, que está jugando un poco con las palabras. Mijail, buenas tardes. No, Nicolás Maduro va a venir al Perú, porque para él todo lo que en adelante suceda tendrá que ser evaluado mirando el frente interno venezolano. Él está trabajando el discurso político como político que es. Mira nada más la desinvitación política que se acaba de hacer por el Perú a la luz de la reunión del Grupo de Lima, y ha salido hoy día a decir que vendrá por aire, mar, tierra, de cualquier manera, lo que constituye un reto a la política internacional, pero sobre todo a la política exterior peruana. Entonces, aquí ya estamos frente a una situación de otro level, de otro nivel. Pero Entonces, ¿le parece, antes de entrar a la situación en particular, que hemos cometido un error desde el Estado al invitarlo y después pero claro, desinvitarlo? Un poco serio, ¿no? Lo he dicho en mis columnas y lo diré una vez más. Las reuniones internacionales, Mijail, las cumbres internacionales que son de todos los países, las organiza un Estado. Y ese Estado tiene el plus, la calidad de soberano para decidir el modus operandi de la reunión internacional. Entonces, las declaraciones de la ministra Cayetana Joví al comienzo no fueron claras porque dijo que no era una reunión, acuérdate, Sí. de países sino de gobierno. Cuidado. Esta es una reunión que fundamentalmente va a reunir a los jefes de Estado y de gobierno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que nunca debió invitarse a Nicolás Maduro, pero ha habido pues allí una suerte de juicio de valor bastante, pero bastante dubitativo, que no correspondía. No iba a pasar absolutamente nada en hacerlo, porque el Perú se irroga La facultad de decidir a quién esa elige, facultad ¿no? de decidir. Ha sido siempre así en todas las reuniones internacionales. En otras palabras, las reuniones internacionales, cuando se llevan adelante, el que las lanza con las cartas a cada uno de los países no está obligado pues a enviarla todas. Esa es una mala percepción del sistema internacional. Hay que mirarlo como corresponde. El derecho diplomático es muy cabal. Claro, uno tiene que cuidar las variables. La variable, en el caso peruano, estaba fundada en un tema de principio, Mijail. Un presidente como Maduro, que había insultado al nuestro previamente. Una canciller como la que tuvo, Delcy Rodríguez, que le había dicho cobarde. Un presidente Nicolás Maduro que tiró abajo todo el proceso interno venezolano de un sistema donde el Perú estaba diciendo permanentemente que había que cambiar las coordenadas. Un presidente Maduro, a pocas semanas atrás, que vimos cómo era asesinado Óscar Pérez, bajo esa constelación de antivalores en Venezuela, era prudente, era viable que se extendiera una invitación a un presidente fundamentalmente con el que el Perú ha tenido una reticencia, un embajador retirado y el nuestro también definitivamente. No hay relaciones diplomáticas al más alto nivel entre Perú y Venezuela. Entonces era explicable por todos los países de la comunidad que Perú no invitara a Venezuela. Entonces, la tesis de que debió ser invitado de manera impectora y obligatoria no es así. No se sostiene. No se sostiene y eso fue un gran error. Pero bueno, me enseñó mi abuela que no hay que llorar sobre leche derramada. Sucedió, aconteció y entonces el señor Nicolás Maduro ha prosperado en su visión, en su tesis, se le ha desinvitado, pero no se le ha enviado una carta de desinvitación. Formal, Pero ¿no? claro, no se ha hecho. En la diplomacia no se puede hacer. Porque cuando tú invitas, esto no es pues un cumpleaños cualquiera. Claro, no es un quinceañero, ¿no? No es un quinceañero. Entonces estamos en una relación de alto nivel de Estado. Entonces cuando se invita, ya no tienes otra forma sino que buscar lo que yo llamo ahora una suerte de diplomacia de contingencia. Porque Nicolás Maduro, por más que declarativamente, políticamente haya sido desinvitado, no ha sido desinvitado formalmente. Esto es muy importante. Al no serlo, es que se le ha abierto esa ventana para decir yo voy de todas maneras. Porque si tú dices a una persona, Mijail, que no eres bienvenido, lo que estás diciendo es que
no, vendrás, pero yo no te voy a mirar con buena cara. Con lo cual no estás paralizando su ingreso al territorio Claro, nacional. no está diciendo, señor, usted no puede ingresar aquí. Exactamente. Entonces, frente a lo que estamos viendo, que ahora los grupos de izquierda peruana están lanzando propuestas para declarar a persona non grata, parlamentarios que lanzan tesis para que también lo haga el gobierno, con una atomización de cosas, debe surgir lo que Carlos García Bedoya, quien cito siempre, hablaba de la diplomacia en crisis, o de crisis cuando se tiene que actuar diplomáticamente. Es decir, de aquí al 14 de abril, en términos diplomáticos, falta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todos los días, Mijail, la política internacional Cambia va variando, mucho, ¿no? cambia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a los mecanismos para mitigar la situación, de tal manera que cuando llegue el 14, que venga este señor, no llegue pues en una fase explosiva. Entonces hay que adecuar el discurso. El presidente de la República, la canciller de la República, deberán pues disminuir, atenuar su discurso de respuesta, de sobresaltos, y entonces buscar, por ejemplo, activar espacios bilaterales como la ayuda humanitaria que necesita Venezuela, que ayer la dijo el presidente Santos que la requiere Venezuela y que estamos listos para hacerlo. ¿Para qué? Para crear puentes, sinergias que hagan que la reunión llegue en mejores términos. Y en segundo lugar, como sabemos que Nicolás Maduro es impredecible, entonces hay que protocolizar al máximo la reunión internacional. Para, de alguna manera, circunscribir sus participaciones a que no tenga pues Pero una claro, tribuna para hacer un porque escándalo. si no se va a disparar. Y entonces un acto extraordinariamente protocolizado, que también es propio de las reuniones internacionales, solo que algunos suelen salirse de ella. Pero, y ese será un trabajo de la diplomacia peruana, que es la anfitriona y que liderará todo el modus operandi de la reunión internacional, a mi juicio, podría atenuar, mitigar lo que podría ser para Maduro un rédito en Lima, victimizando, si ya lo está haciendo ahora, de caras a las elecciones que él Que él ha adelantado, ¿no? Él ha adelantado, justamente para eso lo hace, para justamente, precisamente juntar Capitalizar la las coyuntura. elecciones con lo anterior y obtener una explicación para lo que ya sabemos desde ahora que va a ser un fraude electoral. Ahora, ¿cree usted que la calle, aquí tomada, la Plaza San Martín, que es donde se ha pedido permiso para protestar, pueda tener un efecto que pueda ser internacionalmente lesivo para Maduro? Que el mundo vea que pues, el Perú y los venezolanos aquí, habitantes, lo rechazan. Fíjate, yo siempre uso el realismo político en mis clases, Mijail. Si hemos visto que por 4 meses, con 130 muertos, Nicolás Maduro ha aparecido prácticamente... Bailando salsa. Así es decir, un hombre inmutable. ¿Qué vamos a esperar de lo que pasa en el mundo exterior a Venezuela? A Nicolás Maduro esas cosas le van y le vienen, como la declaración de persona non grata, no le interesa. Él ha hecho lo mismo con muchos presidentes, los expresidentes que estuvieron durante el plebiscito, acuérdate, del mes de julio del año pasado, Quiroga de Bolivia, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, mi homónimo de Costa Rica, el presidente Pastrana de Colombia y otros más. De manera que aquí estamos viendo, permíteme la palabra, un presidente sin formas, un presidente que no tiene una escala de valores cívicos, democráticos, de nada, que va a llegar a sus anchas y querer hacer lo que está buscando, su permanencia, su perpetuación en el poder. Y para eso, él requiere que el sistema internacional le ponga atención, todo llevándolo al frente interno y la gente vote y pueda él atemperar esto que ya sabemos que va a ser absolutamente irregular en el plano de las elecciones de Venezuela. Ahora, dejando de lado el tema del error que podría haber significado, y concuerdo con usted, esto de invitar y desinvitar, ¿qué opina usted de la declaración que diera la canciller peruana y que fuera acompañada pues, por la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y su homónima colombiana? Bueno, fíjate, yo creo que Cayetana de Jovín es una canciller nueva que asume funciones en este periplo de la gestión de la Cancillería, que no es como los demás ministerios. Yo he trabajado en Cancillería 17 años, Mijail. Conozco el modus operandi de los diplomáticos de turno, que es muy fino. Le falta, a mi juicio, la asesoría que para este tipo de casos se requiere como corresponde. Por eso es que la entrevista que ella tuvo en fase estelar
a las semanas de haber sido nombrada canciller, ya tuvo un tropiezo con esa fase conceptual desvirtuada de decir que no era una reunión de estados, sino de gobiernos. Entonces, aquí estamos frente a una situación donde la canciller del Perú, que es la operadora política, es la operadora política del presidente de la República en política exterior, pues a mi juicio deberían centrar el tema y de manera indubitable seguir adelante, buscar paliativos sin que se menoscabe la cumbre, porque mira, si le enviamos una carta de desinvitación a Nicolás Maduro formalmente, se cayó la reunión internacional. ¿Por qué? Porque todos los países, si ya estás viendo las declaraciones de Cuba, de Bolivia, van a cerrar fila como siempre lo han hecho los países del ALBA con Venezuela. Lo hemos visto para el tema de la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué es que no se llega a la calificación de ruptura democrática en Venezuela? Precisamente porque no se logra los 24 votos, Mijail. Y eso está determinado por los países que son adherentes, adictos, adeptos y si quieres hasta subordinados. Lacayos. Así es, por el tema de los petrocaribes, a Nicolás Maduro. Entonces, esas cierrafilas, esas cierrapuertas en torno de Maduro, lo vamos a ver. Contrario senso, sentido contrario. Si Maduro viene, los vas a tener a todos aquí en Lima. Claro, defendiéndolo. Porque va a ser un respaldo, porque él en sí mismo, esto viene de los tiempos de Chávez y fue trabajado con los Castro, crearon un frente, acuérdate, para hacerle, ¿no es cierto?, un paralelo y acabar con la OEA en su momento, y esto que ha debido ser el único espacio, mecanismo válido para solventar, ver los asuntos de fondo en el tema de Venezuela. Claro, entendido entonces. Muchísimas gracias por todos estos comentarios que aclaran el panorama y que nos permiten entender mejor qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría suceder en nuestro país. No, por favor. Tenga usted buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros hacemos un corte y regresamos con más noticias.